Oh yes, the anchor baby. Oh, I shouldn't say anchor baby. Now, I have heard that Jeb Bush was the mentor to Marco. Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio de análisis de los mercados en una tarde de domingo como esta, en la que estamos echando un vistazo a tal como ha ido la semana y preparando la entrada de la nueva sesión de mercados que se va a iniciar en divisas en prácticamente 3-4 horas. Sin duda una semana emocionante, con muchos cambios y con bastante volatilidad. Volatilidad que se ha debido principalmente a la noticia que ya todos conocéis, porque hasta la saciedad se ha dado en todos los medios de comunicación, ¿no? Que es la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Esto ha desencadenado una serie de mecanismos y de movimientos que vamos a ver, ¿no? A pesar de que los mercados de forma inicial no digirieron bien la victoria de Donald Trump, hay que decir que luego han tenido una reacción muy positiva en este sentido y hemos visto cómo las bajadas generalizadas, los descensos se cambiaban a altas y movimientos alcistas de cierta dimensión, al menos en la renta variable. Lo que sí vamos a ver es el impacto que ha tenido este suceso en el mercado de bonos, que no ha sido igual que en el de la renta variable, y eso creo que es un indicador nada positivo, ¿no? Y que nos garantiza una alza de la volatilidad más quizás a medio largo plazo. La victoria de Trump era en cierta manera inesperada, o al menos lo que habían descontado los mercados era una victoria de Hillary Clinton, y la victoria de su oponente ha hecho que hubiera una cierta reacción, como vamos a ver. Respecto al mercado de divisas, ha habido un movimiento muy destacado en el euro dólar, un movimiento de ida y vuelta. Vivimos una fuerte reacción en el mercado en los momentos posteriores a conocerse la victoria de Donald Trump, y ante el pánico de la volatilidad inicial pasamos a un fuerte movimiento de corrección, un fuerte movimiento de vuelta que ha llevado al par a realmente rechazar esa zona superior del canal en los niveles de 1.12 y posicionarse claramente a la baja con una vela semanal importante y destacable dentro del gráfico. En el caso de la libra dólar tenemos un poco la excepción a todo el consenso, digamos, del mercado, y en contra de ese consenso. Hemos visto cómo el movimiento postelectoral ha dado como resultado un fortalecimiento de la libra en este caso, ¿no? Yendo al contrario de todo el resto del mercado, como hablábamos. La libra se ha recuperado durante esta semana y de una forma bastante importante posteriormente a la publicación, o a que se conociera la victoria de Donald Trump. En el caso del dólar yen hemos visto un nuevo ataque a máximos. La dinámica del proceso electoral en Estados Unidos ha hecho que este par ataque esta zona de máximos que no la había visitado desde el pasado mes de julio. Vamos a ver si esto es suficiente para romper esa importante zona de resistencias que tiene el dólar yen en este nivel de los 105 yenes. En el caso del oro, hemos visto como el oro perdía esa inercia alcista de la que había gozado en las últimas semanas y que había hecho que nosotros viéramos clara una oportunidad a largo plazo al alza. La victoria de Trump ha desactivado por completo esta figura, y realmente en estos momentos se impone un cambio de escenario, y esta vela bajista nos deja en una zona de indefinición, pero ya mirando quizás a próximos descensos. Y en el caso del Aussie hemos visto un suave movimiento bajista en consonancia con la dinámica más neutra que hemos visto en el par en las últimas semanas. Si os fijáis en los anteriores comentarios, ya hemos dicho que detectábamos una menor volatilidad, una menor interacción, una menor reacción o una menor sensibilidad del par al contexto del mercado. Esto nos hacía pensar que estábamos ante en ese momento dos cruces, o dos digamos monedas débiles, porque no había manera de que ninguna de las dos tirara, ¿no? Y que hubiera una tendencia determinada. En este momento, en este par seguimos igual. Ha habido una cierta reacción
pues en línea con el consenso del mercado y un cierto descenso, pero muy suave comparado con movimientos que se han producido en otros activos al respecto, ¿no? En ese sentido seguimos en una zona bastante neutral. Y en esta ocasión, como activo de la semana, no va a haber un activo, van a ser varios, y lo que vamos a hacer es evidentemente echarle un vistazo al mercado norteamericano. Vamos a ver un poco pues varios mercados y cómo han afectado el impacto de la elección de Donald Trump pues a diferentes índices, y quizás intentaremos obtener una visión más global. Las informaciones aparecidas en los medios nos dicen que los mercados han digerido y han encajado bien esa victoria de Donald Trump, pero veremos que bueno, pues hay mercados que no lo han hecho tan bien en ese sentido, y esto es lo que deberemos tener en cuenta. Vamos a empezar ya con las divisas. El euro dólar pues que tiene una semana muy marcada por ese movimiento en la madrugada o primeras horas del miércoles, cuando se conocen los resultados de las elecciones norteamericanas, un movimiento que lleva al par desde los 1.09 en donde estaba a tocar los 1.13. ¿Vale? Y desde estos 1.13 fuerte rechazo contundente que hemos visto aquí, y que hace pues que el par nos llegue a cerrar en 1.08 en un amplio movimiento de bajista, que además pues prácticamente cierra en mínimos. Por tanto, es un movimiento que puede tener continuidad durante la siguiente semana, por lo tanto pues interesante, que nos da una horquilla de 400 puntos debido a este sobre todo gran movimiento que hemos visto a raíz de la elección de Donald Trump. Podéis ver cómo destacan sobremanera el aumento del volumen ponderado medio durante pues estas horas en las que se produjo la confirmación de la victoria de Donald Trump, cosa que confirma que había muchos operadores fuera del mercado esperando un poco cómo bascular sus posiciones en función de el resultado que se produjera. En el largo plazo podemos ver cómo este movimiento de ida y vuelta nos deja una importante vela bajista con una sombra muy destacada en su zona superior, por lo tanto es una zona de rechazo muy importante que se ha generado aquí en este nivel de los 1.1250, 1.13, y el movimiento lo que ha hecho ha sido descontar las alzas de las dos últimas semanas y nos deja en la situación, digamos, previa a la confianza en los mercados en que ganara Hillary Clinton, ¿no? Estas 2 semanas anteriores han sido 2 semanas en las cuales los mercados habían potenciado o se habían digamos, acostumbrado a la posibilidad, a la visión de que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, y en esa clave se habían efectuado esas alzas. Bueno, pues eso se ha deshecho en esta semana y hemos vuelto a la posición inicial prácticamente de hace un mes, pero con la confirmación de que el próximo presidente va a ser Donald Trump, evidentemente. En ese sentido, pues tenemos al par en una zona que, si no los ha tocado ya, es muy próxima a los mínimos anuales en 1.0821, por lo tanto estamos a escasos 20 pips de esos mínimos anuales prácticamente. No, perdón, los mínimos anuales están aquí en niveles de 1.0776, vale, pues estamos a 50 puntos de esos mínimos anuales, y lo que yo diría más importante aún, nos acercamos de una forma ahora sí importante a esta directriz inferior de este canal de largo plazo que define el euro dólar en los últimos 2 años, o sea que es una zona, o puede ser una zona importante, una zona que diríamos que es este nivel de 1.07. El nivel de 1.07 es el nivel, digamos, a tener en cuenta como referencia en este momento, un nivel desde el cual pues podríamos ver seguramente algún rebote al alza buscando una cierta recuperación en el par. Vamos a ver, no tenemos mucha cosa más, evidentemente, vale, no hay mucha cosa más. En el caso de la libra dólar tenemos un par que inició la semana de una forma muy tranquila, esperando los resultados de las elecciones en niveles de 1.24 prácticamente. Las elecciones provocaron un pulso que vemos que llevó al par del 1.24 al 1.2538, 140 puntos, que los perdió de forma prácticamente inmediata de nuevo, se volvió a aposentar en este nivel de los 1.24, que parece un nivel de referencia, buscó apoyo en la directriz alcista, y a partir de aquí vemos cómo, pues bueno, supongo que también a raíz de ciertas declaraciones de Donald Trump, que aclaró un poco
pues o al menos visualizó que su talante, al parecer, como presidente de los Estados Unidos no va a ser el mismo que como candidato a las elecciones, pues a partir de ese momento ha habido una reacción y al contrario del resto del mercado, como hemos comentado, hemos visto como a partir de ese momento la libra ha empezado a ganar terreno y ha tocado niveles prácticamente de 1,27 y cerrando pues a un nivel de 1,26. En el corto plazo veremos que esto lo que nos refleja es que la libra prosigue en su reacción de las últimas 2 semanas, en las cuales pues ha recuperado un terreno importante y ha dejado como máximo de referencia este nivel que tocamos hace 3-4 semanas de 1,21. En este momento pues bueno, nos hallamos prácticamente a 500 puntos de distancia y ya hemos desarrollado, estamos dibujando una retrocesión que nos deja pues una nueva recuperación, que nos deja una nueva onda en este movimiento bajista, que veremos si tiene pues continuidad o no, ¿no? En estos momentos deberíamos ver a dónde llega este impulso y si este impulso pues llega a tocar alguno de los niveles de resistencia que puede tener, ubicados pues en zonas de 1,2960 prácticamente o 1,30, que serían las primeras zonas de testeo en ese sentido. Vamos con el dólar yen. Un dólar yen también evidentemente afectado de una forma muy violenta por las elecciones de Estados Unidos. Esto provocó un desplome desde los 105 prácticamente yenes hasta los 101, son 400 puntos de caída en prácticamente 3-4 horas. Pero de ahí vemos una brutal recuperación que le lleva no solo a recuperar el nivel de 105, sino a romperlo y cerrar en 106,70. Estabilizando además ese nivel durante la última jornada y media de la sesión semanal, con una, entendemos, distribución de esos beneficios generados, aunque no con un volumen excesivamente importante. Así que vemos pues un movimiento destacable en ciertos momentos, ¿no? Aquí podemos ver también cómo pues muchos operadores entraron en ese fuerte movimiento bajista inmediatamente posterior a las elecciones. ¿Cómo deja esto al par en el medio largo plazo? Pues el par en el medio largo plazo parece que ha aposentado, que ha consolidado esta zona que ahora mismo pues vemos aquí, que tiene varios indicadores técnicos que hacen de suelo de los 104,50 a 105. Y a partir de aquí vemos cómo ha construido este movimiento alcista por ahora, que le acerca hasta el primer nivel de resistencia, que es un nivel doble de resistencia móvil en los niveles prácticamente de los 107 yenes. Podríamos ver ahora la definición de un estrecho canal entre esos 105 y 107 hasta que una de las dos o soporte o resistencia se agote, y de luego podríamos ver algún desarrollo más importante. Atención al par, porque evidentemente seguimos en esta zona con ese estrecho canal y eso hace que nuestro Bollinger Channel pues nos alerte de que podemos estar ante la antesala de un movimiento violento. Veremos en qué dirección, pero se podría estar gestando algún movimiento de cierta entidad, aunque como repetimos en todos los comentarios que nosotros estamos realizando, este par está muy acostumbrado a estas zonas laterales que tienen un lento desarrollo y por lo tanto podríamos ver al par en esta horquilla durante bastante tiempo. Pero siempre debemos estar alerta ante una posible salida, porque las salidas de estas zonas, como podemos ver aquí, acostumbran a ser pues salidas relativamente pues violentas, ¿no? Por lo tanto, la experiencia nos dice que hay que seguir al par con atención y esperar, porque el movimiento que se produzca, sea cual sea, podremos acertarlo o no, pero lo que sí que tenemos la absoluta seguridad es que nos va a dar un interesante rato y riesgo-beneficio, dado que el rango donde se negocia es estrecho. Por lo tanto, la posición donde nosotros podremos colocar el stop, tanto si es a la baja como si es a la alza, está relativamente próxima al punto de apertura de esa posición, mientras que el recorrido pues puede ser bastante más largo. Por lo tanto, el múltiplo riesgo-beneficio jugará bastante a nuestro favor, prácticamente con toda seguridad. Vamos a hablar del dólar australiano, un dólar australiano que durante estas semanas la verdad es que no nos está proporcionando muchas alegrías, en el sentido de que no hay mucho movimiento y menos movimiento, digamos, aprovechable para los operadores. Hemos seguido en esta misma dinámica, las elecciones de Estados Unidos no han cambiado esta dinámica y por tanto lo que vemos pues son ciertos movimientos laterales con un cierto aumento de la intensidad que nos lleva desde niveles de 0,7770 a 0,7575, es decir, 190 puntos de horquilla
en el justo momento en que se conoce el resultado de las elecciones, hay una cierta recuperación que nos lleva a recuperar el 50% de ese movimiento bajista, y a partir de ahí se produce un cierto desarrollo alcista que nos lleva a otro máximo en esta zona de los 0,7750. Más allá el par no va y volvemos a la disciplina bajista de nuevo, vuelve a desplomarse, pero siempre con unos movimientos que, si los comparamos con los movimientos producidos en otros pares, pues tienen menos recorrido. Y en este caso, al final, lo que sí que es destacable es que acabamos cerrando por debajo de esta línea de 0,7615, que sabéis que es la línea de medio plazo, soporte resistencia a medio plazo, en el cual el par se está negociando ya desde hace meses, desde hace prácticamente, pues mira, desde julio de este año. Llevamos desde julio de este año pivotando sobre esta zona, y esto es lo que nos muestra el gráfico de más largo plazo, como podemos ver aquí, ¿no? La zona es un precio que podríamos decir de consenso. A destacar que la vela de esta semana es una vela bajista que no veíamos prácticamente pues desde el mes de julio. Por tanto, ha habido un movimiento de cierta consideración, aunque debemos tener en cuenta el contexto. El contexto es que ha habido una noticia macro muy destacable, y por eso también hemos visto un movimiento de este calibre. En otros pares el movimiento ha sido muy superior, comparativamente hablando, con la volatilidad habitual en cada uno de ellos. Por tanto, debemos relativizar la importancia de este movimiento aquí, aunque no deja de ser llamativa pues esta vela. Lo que sí también es llamativo en este caso es pues también que nuestro Bollinger Channel nos está dando una señal que prevé un movimiento violento. En el mismo caso que en el dólar yen, podemos tener un movimiento aquí con una interesante relación riesgo-beneficio, porque al final, si nosotros debemos colocar un stop para una operación alcista o un stop para una operación bajista, tenemos una relación riesgo-beneficio bastante interesante. En este caso, desde el punto de vista técnico, es mucho más óptimo que haya un movimiento alcista, porque el par no tiene ninguna zona de resistencia hasta un nivel ya superior a los 0,80, prácticamente tocando al 0,81, por lo tanto estamos en 0,75. Podríamos abrir posición en niveles de 0,77 y tener un stop en niveles de 0,74, bueno, pues son 300 puntos contra 400. El ratio se está reduciendo, se ha reducido, pero es un ratio, digamos, de prácticamente un poco más de 1 a 1. Se está reduciendo, pero claro, evidentemente la media, la directriz de este movimiento se está acoplando a la cotización, se está aplanando todo el gráfico, y por tanto, pues cada semana que pasa vamos perdiendo un poco de ese margen, un poco de esa zona objetivo. Esa zona objetivo se acerca más a nuestro punto de salida, y por tanto, pues en ese caso pues estaríamos, digamos, disminuyendo ese ratio, ¿no? Porque el punto de entrada de esta operación lo seguiríamos poniendo por encima de estos máximos. Por lo tanto, aunque hayamos tenido esta bajada, nosotros entraríamos en el mismo punto cuando superara máximos, y eso hace que el punto de entrada se nos mantiene estable, y en cambio pues esta directriz bajista sigue descendiendo, y por tanto se sigue reduciendo nuestro ratio, la pata digamos de beneficio de nuestro cálculo de riesgo-beneficio, valga la redundancia. Espero más o menos que se haya entendido, pero realmente el concepto es este: como más semanas pasen, este ratio se va a ir reduciendo, por lo tanto va a ir perdiendo interés esta posible operación. Y vamos a acabar con el oro. El oro, que esta semana pues ha encajado también el resultado de las elecciones de una forma ambivalente, con una potente salida al alza, escape al alza, que lo llevó a tocar los $1.332 por onza en las primeras horas después de conocer la victoria de Donald Trump, y luego pues una fuerte reacción a la baja que lo llevó a recuperar de nuevo los niveles de 1.270, que es donde nos encontrábamos antes de las elecciones de Estados Unidos, y luego posteriormente, después de una zona relativamente lateral, perder ese nivel de los 1.260,96, que es el nivel 61,8 de FIBO, de una forma bastante clara, y acabar en una zona de mínimos en $1.227 por onza. Así es como hemos acabado la sesión semanal, cosa que nos deja una importante no solo por su tamaño, sino por su consideración y por el efecto que produce en el mercado, una importante vela bajista. Una importante vela bajista que desdibuja y desactiva completamente el posible planteamiento que habíamos hecho al alza en este activo. Un planteamiento al alza que seguía las directrices de encontrar una buena relación riesgo-beneficio, etcétera, etcétera, independientemente de que desde el punto de vista macro fuera más o menos factible esa reacción al alza.
como no tenemos la bola de cristal y no sabemos lo que va a pasar, sí que era interesante poder plantear una operación con un riesgo-beneficio de este calibre, porque aquí el stop también estaba muy cercano. En estos momentos, con esta bajada, la verdad es que pues desactiva todo este planteamiento y deberemos esperar, si hablamos de más medio y largo plazo, pues deberemos esperar a que el gráfico se configure de otra manera para poder plantear otras operaciones. Este ha sido un poco el vistazo general que hemos visto en el mercado, un mercado que ha encajado pues primero de una forma muy negativa y luego parece que ha ido recuperando, pues ha encajado la victoria de Donald Trump, y ahora mismo pues estamos con un sesgo alcista, un sesgo que afecta al dólar, a nivel global. Y ya sabéis que nosotros, ¿cómo examinamos el dólar siempre a nivel global? Pues con el índice dólar, y eso nos da pie para hablar del activo o activos de la semana en este caso, que es el mercado de Estados Unidos, el mercado norteamericano y por extensión el dólar. But that's how I'd like to end, returning to a sacred moment. Ashton. Vamos a ver el dólar en este caso, viendo pues un poco un gráfico del índice dólar. En este caso, como tenemos varios gráficos, no os voy a sacar el graficador manual y lo vamos a hacer pues con web, ¿vale? Porque así creo que va a ser más didáctico y más interactivo. Tenemos aquí, bueno, pues un gráfico del índice dólar en gráfico de 4 horas y podemos ver cómo pues el resultado, vamos a ver, porque aquí también podemos dibujar, vale, el resultado de las elecciones en este caso pues ha sido demoledor, con una figura de ida y vuelta. Esta figura de ida y vuelta, vamos a probar. Hemos probado a dibujar algún tipo de letra, pero esto ya no es tan fácil en este caso. Perfecto. Es evidente que vamos a ver si encontramos. Tenemos aquí figuritas y todo, muy divertido. Vale. Esto está claro, ¿no? Trump, vamos a poner aquí, muy bien. Vemos claramente este dibujo, ¿no? Y vemos cómo pues nos ha posicionado aquí. Vale. ¿Y esto qué ha provocado? Pues ha provocado, podéis ver aquí, un movimiento de vuelta, ¿vale? Este movimiento de vuelta ha llevado al índice dólar a tocar niveles de máximos, cerca de los, pues en este caso 12.125 puntos, ¿vale? Es otro tipo de dólar índice al que estamos más habituados a trabajar con él, pero bueno, sabes que los puntos al final todos son relativos. Lo que vemos aquí es realmente, pues, un movimiento que nos podría estar indicando una zona de resistencia importante. De todas formas, ahora mismo el escenario pues está claro, ¿no? Y el escenario puede hacer que veamos aquí figuras de este tipo, por ejemplo, ¿vale? Y que nos tengamos un rebote y que el dólar se siga fortaleciendo. En ese sentido podemos ver algún movimiento de este tipo. Si vamos más hacia atrás, pues podemos ver cómo realmente pues el par ahora mismo se halla en máximos de varios meses, en este caso el índice dólar. O sea, es decir, el dólar ha seguido una pues importante tendencia alcista, que solo ha amenazado en un caso, y luego pues hemos visto como aquí no ha llegado ni a amenazar, y además pues ha efectuado un movimiento típico que los mercados, pues bueno, esto digamos, salvando las distancias, pues es una figura que podemos ver, la figura de la taza, como mínimo en la parte del fondo podéis ver que es análogo a esta figura de la taza que decimos, estos fondos redondeados que indican una fuerte presión alcista, en este caso del mercado, que ha hecho que cualquier intento bajista sea rechazado una y otra vez hasta que el mercado pues acaba explotando a favor de esa tendencia de fondo.
Por tanto, vemos claramente como tenemos ahora mismo pues una tendencia alcista en este momento, y pues bueno, con el único, digamos, obstáculo de este amago de triple techo que podemos ver aquí. Por lo tanto, pues importante ver si en los próximos días supera estas cotas que tenemos aquí, ¿vale? Este nivel de los 12.200 puntos, en este caso, en este índice, etcétera, ¿no? Esto respecto al índice dólar. Pero vamos a ver otros gráficos. Y en este caso vamos a ver cómo pues también el comportamiento que ha tenido en los índices americanos después de la victoria de Trump. Vamos a poner aquí también el gráfico en una hora, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Tenemos varias líneas. Tenemos el Russell 2000, que es el amarillo, tenemos el Dow Jones, tenemos el Nasdaq y tenemos el S&P. En todos los casos, como podemos ver aquí, bueno, pues a partir del día 9, podemos ver aquí cómo está claro, ¿no? ¿Vale? Sobre todo el Russell. El Russell, ¿vale? Es digamos el estrella, el que ha tenido una reacción más violenta. Pero en general, la verdad es que pues los otros índices también han tenido una reacción claramente alcista ante la victoria de Donald Trump. Como podemos ver aquí, pues hemos visto cómo pues seguían en esta dinámica, ¿vale? En esta dinámica. Por tanto, los mercados de renta variable han encajado de una manera positiva esta victoria de Donald Trump. Pero, ¿qué ha pasado con otros mercados? Pues claro, que los mercados de renta variable encajen esto de esta manera no quiere decir que pues todo esté bien y a partir de ahora volvamos a ver subidas importantes. Es verdad que estos mercados muchos pues han posicionado en máximos históricos o cerca de ellos, por lo tanto parece que está intacta la tendencia alcista que está vigente desde hace 7-8 años, eso no se puede discutir. Pero vamos a ver, por ejemplo, el VIX, ¿vale? Que sabes que es el índice de volatilidad de las opciones pues del S&P 500, por tanto es un índice que también indica cómo están trabajando los operadores en el mercado. Y vamos a ver cómo, pues bueno, el VIX realmente ha tenido una semana, digamos, pues bueno, intensa, ¿no? Estos primeros días de noviembre, esta incertidumbre preelectoral, en principio ese pánico por realmente pues lo que podía pasar con Hillary y con Trump ha hecho que el VIX tocara niveles de 22. Esto hablábamos hace 2 semanas o la semana pasada, ¿vale? Niveles pues bueno, niveles realmente destacables, interesantes, que apuntaban a una fuerte volatilidad. Esta semana pasada también decía que el VIX es un activo que se puede operar y es interesante porque pueden sacarse pues importantes rendimientos o incluso utilizarse para coberturas, pero que hay que ser muy precavido con él, porque tal como vemos violentas escapadas al alza, podemos ver además cómo realmente el par vuelve y reacciona violentamente a la baja, como es tal como ha sucedido en esta ocasión. Además, cuando estás hablando de noticias ajenas al mercado que ni tan solo puedes controlar, puedes intuir mediante el gráfico. Por lo tanto, hay mucha precaución con esto, operando con el VIX a largo. Operando con el VIX a largo hay que tener muchas precauciones. Sí que hablamos de este suelo claro en este nivel de los 12 puntos de VIX, que se sigue, digamos, pues manteniendo, ¿vale? Los 12 puntos de VIX que tenemos aquí. Y realmente lo que ha hecho el VIX ha sido volver a prácticamente a las posiciones iniciales y nos dejan un nivel de 14. Bueno, vamos aquí, podemos marcar esta línea de tendencia que podríamos utilizar también, la herramienta que viene con el paquete, ¿vale? Para marcar esa línea, ¿vale? Una línea de tendencia que por ahora ha respetado y ha vuelto un poco a levantar el pie del acelerador, cosa que indica que pues no deberíamos ver movimientos violentos ya a raíz de la victoria de Trump, a no ser que haya alguna noticia que provoque un cambio de contexto importante. En este gráfico vemos la rentabilidad de los bonos
del Tesoro norteamericano, bonos a 2 años, a 5 años, a 10 años y a 30 años. Y podéis ver también cómo, pues bueno, la victoria de Donald Trump sí que aquí ha hecho mella y ha realmente impactado de una forma pues importante en este activo, ¿no? Con bajadas porcentuales muy potentes, y pues bueno, pues que han hecho que realmente aquí haya habido una verdadera sangría. ¿Qué ha pasado con esta rentabilidad? Pues que luego esta rentabilidad ha subido, ¿vale? Y ha subido de una forma exponencial, debido supongo también a dudas sobre, bueno, pues la política que pueda aplicar Trump. Bueno, si miramos además el gráfico no de la rentabilidad del bono, sino realmente del precio del bono, pues vemos como las oscilaciones en el precio del bono también han sido muy importantes, sobre todo del bono a largo plazo. Si quitamos aquí, por ejemplo, vamos a dejar el bono a 5 años, ¿vale? Pues bueno, pues vemos aquí como realmente pues las bajadas son unas bajadas muy intensas, cosa que puede causar problemas en los mercados de renta fija. Por lo tanto, atención a los mercados de renta fija en los próximos meses, porque esta sacudida supongo que va a tener un efecto transmisión y vamos a ver cómo se va a notar. Indudablemente, esta sacudida en el precio de los bonos y esa alteración fuerte en el precio de los bonos viene un poco por la incertidumbre de la política monetaria que va a aplicar el gobierno de Trump y, entre otras cosas, si va a seguir Janet Yellen al frente de la Fed. Esta es otra de las dudas que vamos a ver que se van a dar solución en los próximos días y que podrían causar un fuerte impacto en los mercados. Pero bueno, ya hemos visto la noticia de la semana, hemos analizado repetidamente, como se ha hecho en múltiples webs, en múltiples sitios, la noticia de la semana. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar pues examinando un poco lo que nos va a deparar esta semana que viene, y luego os cuento, porque esta semana que viene para nosotros va a ser una semana un poquito especial. Vamos a ver, vamos a configurar la plataforma como siempre. Ya tenemos nuestro calendario preparado. Vamos a filtrar para que nos quite un poco lo que a nosotros personalmente, digamos, no nos interesa mucho. Y vamos a dejar los datos interesantes. Tenemos el lunes con datos preliminares japoneses de PIB. Bueno, actas de política monetaria el martes del Banco de Australia. PIB preliminar europeo. Algún discurso de gobernador también del Banco de Australia. Sobre todo ventas al detalle, entramos ya en la segunda semana del mes, por lo tanto pues hay datos menores ya de ventas al detalle, indicador de clima de negocio en el Reino Unido el miércoles, el jueves también datos de ventas al detalle, los habituales datos de paro, y hay un discurso de Mario Draghi el viernes a primera hora en, bueno, pues la Euro Finance Week en Frankfurt, ¿vale? Un discurso que podría, pues bueno, dar quizás alguna directriz y al que habrá que estar atento, como siempre, por si se produce pues alguna noticia a destacar. Esto ha sido todo. Hemos visto pues toda la evolución de los mercados en una semana tan intensa como esta, y pues antes de despedirme y antes de que pues ya dejemos, digamos, este espacio por hoy, os voy a hablar de dónde vamos a estar la semana que viene. La semana que viene no va a haber comentario semanal porque vamos a estar en Madrid. Vamos a estar en el Networking Trading en el Silk & Soya en Madrid. Es un Networking Trading, es un evento de trading un poco alternativo en ese sentido, hecho en un plan más familiar y más de contacto directo entre las personas que nos apasiona este mundo, y que ha tenido ya 2 ediciones en Barcelona. En la primera edición, digamos, tuve el honor de ser yo uno de los ponentes. Es un espacio donde, bueno, un evento donde 3 ponentes hacen una breve exposición y luego se produce un interesante networking pues alrededor de una mesa, ¿no? En esta ocasión el evento va a ser en Madrid, está organizado por la gente de Precio y Volumen, especialmente pues por Buenaventura Vallet y por Quique Valdecantos.
pero bueno, toda la gente de precio y volumen está implicada y pues la verdad es que es un evento con muy buena pinta, es un evento muy interesante. Ha sido una experiencia muy buena para mí participar en los 2 primeros eventos que tuvieron lugar aquí en Barcelona y pues bueno, hablando con Quique pues me animé para estar presente en el evento de este año que se realiza en Madrid. Por lo tanto, los que seáis de Madrid, pues si queráis, pues ahí nos podremos conocer personalmente en el Networking Trading de Madrid el sábado 19 de noviembre, creo que es a las 10 de la mañana, en el Silk and Soya, ese restaurante en el cual pues vamos a celebrar pues esta reunión entre amigos, esta reunión entre traders. Sé que van a venir varios traders de Barcelona que yo conozco, que van a estar entre el público. Y bueno, pues habrá también importantes ponentes porque está Jesús Pérez, está el propio Buenaventura Vallet y está una persona que se prodiga mucho en redes sociales y es bastante conocida en los entornos, digamos, profesionales que se dedican a esto, que es la persona que está detrás del alias de Luna Élfica, el Twitter de Luna Élfica. También dando una interesante charla. Toda la información la podéis encontrar en pues networkingtrading.com, como podéis ver aquí, y podéis pues aquí analizar toda la información. Veis aquí pues los vídeos de años anteriores y sobre todo pues podéis ver aquí, creo por aquí exactamente, los ponentes de 2016. No sé si se va a grabar, supongo que podéis ver también algún tipo de contenido por la red o pues una vez se haya finalizado el evento. Pues nada más, a los que estéis por ahí pues será un gusto saludaros y veros en persona, y al resto pues nos seguimos viendo en la red forexperiences.com y todas las herramientas y cuentas de redes sociales que nosotros tenemos. Sabéis que cualquier idea, cualquier comentario pues será bienvenido. Un saludo.